Buenos días, tardes, noches, amigos, donde quiera que estéis, cuando estéis un ratito aquí con Julián y Océano y el tarot y el conocimiento silencioso del tarot clásico, que es el que tanto nos gusta, ¿no? No es frecuente en nosotros que traigamos consultas concretas hechas para consultantes, pero en este caso hay una excepción porque a veces ocurre que una pregunta es especial, es infrecuente y sobre todo no es la típica que se acaba contestando en términos de sí o no, sino que exige que uno extraiga de los naipes una riqueza de detalle que al consultante realmente le abra ventanas y puertas y le dé respuestas, las famosas preguntas abiertas, que son las que más me gustan a mí, ¿no? Este consultante, que es un hombre joven, como es consultante de Julián, voy a dejar que tú encuadres la situación, ¿no? Claro, este es no sé, es un vídeo, se dice aquí, ¿no es cierto? Ya. Es un vídeo que no solemos hacer. No. Nuestros vídeos son más orientados al estudio y al investigar la cartomancia. Eminentemente práctico, que nos ha parecido interesante exponer por el tipo de pregunta que implica. Es una pregunta abierta, un poco amebosa, como digo yo, que no sabe uno bien cómo concentrarla, Sí. pero que a la vez implica cosas muy importantes para el consultante dentro de su vida. Por lo tanto, esto es, digamos que estamos en las antípodas de Me quiere Juanita. En las antípodas. En las antípodas de Me quiere Juanita. Exacto. Y por eso que es tan interesante, porque las cartas aquí toman un cariz diferente, distinto, mágico y muy valioso, que es más que predecir, Describir. expresar, Dar la pista. dar la pista de algo, porque aquí no estamos diciendo qué va a pasar con este señor, sino que es otro tipo de pregunta que a veces se puede plantear. Aterricemos. Persona joven, al final de la veintena, que está en este minuto trabajando y que tiene la idea de que él, porque su vida está un poco todavía indefinida en cuanto al rumbo que tiene que tomar, y él tiene la idea de estudiar a esta altura, de estudiar, y no sabe qué estudiar. Entonces me dijo, ¿podrían las cartas darme alguna pista, algún pista, no veo otra palabra, ante mi intención de estudiar, hacia dónde me tengo que orientar yo? Porque yo hacía una vocación, como quiero ser bombero a los 5 años y a los 30 todavía quiero ser bombero, no la tengo. Entre paréntesis, encuentro que es un tesoro tener una vocación definida. Es realmente un tesoro. Lo es. Es un tesoro. Pero no el caso. Entonces me dice, ¿pueden las cartas darme una pista de hacia dónde debo dirigir yo mi esfuerzo para estudiar algo, para poder que me vaya mejor en la vida y poder que mi vida ya se encauce definitivamente y sólidamente? Y esa es la pregunta que repetimos en nuestra mente, pedirle a las cartas que por favor nos digan de retomar los estudios y acerca de los 30 años, este hombre, ¿qué tipo de estudios debería retomar para encontrar su camino en la vida? Es decir,
no han de ser leídas como vaticinios, sino como elementos descriptores. Para que nos podáis seguir, lanzamos un tablero de 15 con un significador dado por el mazo. Permitimos que el tarot nos indicara quién es él en este asunto, que nos lo dio como rey de bastos, rey que está esforzado, un poco obstaculizado, un poco trabado. Y decidimos con premeditación ponerlo en posición 7, de tal forma que si para describirnos la formación que él debe retomar, primero si es que debe, si algo de su pasado reciente fuese valioso, nos lo pudiera indicar. Es decir, esta carta es la única que está puesta en la mesa antes de seleccionar las 14 que describen clarísimamente la respuesta para él. Clarísimamente. 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 Bueno, hago un paneo general para que después vayamos cayendo en... Vamos al paneo. Nada más paneo general. Es un tablero en general durito, no muy agradable, no muy cálido, no muy amigable, lo que ya nos indica de que hay un problema ahí en su falta de vocación y en su indefinición de qué trabajo, ¿Qué estudios? qué estudios debería hacer. Al mismo tiempo, hay dos haces, uno de ellos puesto en una posición muy preponderante, el as de espada, pero evoluciona hacia un as de oro. Hay dos dioses que evolucionan también de oros a bastos, vale decir, ahí hay un doble juego entre los dos ases y los dos dioses. Y, repito, me da un tablero frío, duro, como complicado, como que el asunto no es fácil de transitar. Eso ya me dice muchas cosas y con el as de espada en la posición en que está, mayormente. Y tenemos una sentencia de mayores bastante interesante, que te la voy a dejar a ti, pero la voy a enunciar. Tenemos Bateler en el pasado, que evoluciona a Luna colgado en el presente. Luego nos vamos a un futuro próximo a un juicio, para rematar con un esplendoroso, dada la pregunta papa, esplendoroso, porque aquí estamos hablando de la esencia de la vocación de los estudios, ¿no es cierto? Entonces, terminar con el papa en realidad es notable, es notable. Ahora, ese colgado, puesto ahí estratégicamente, también tiene su cuento, tiene su miga. Y la luna, que muchos la encasillan en algo así un poco negativo, Sí. En este caso toma un tinte mágico para la vocación que tú vas a describir en forma magistral. Claro, es muy importante que incluso aunque Julián hable de línea temporal en la lectura, que siempre hay que tenerla en mente, valoremos todas las cartas como meras descripciones de pistas de si retoma los estudios, por dónde debe ir. Pero efectivamente, como Julián ha dicho, que el Papa cierre la sentencia de mayores y esté claramente en el futuro de él, es una doble confirmación de que sí debe retomar los estudios superiores. Y las pistas están muy claras. A su espalda está la presencia quizás un poco precoz e impulsiva de querer hacer dinero,
querer dedicarse al trabajo y no tanto a la formación. Y la línea vertical de él es la clave más importante, ¿no? Donde se acumulan los triunfos, siempre las cartas están gritando más fuerte. Hay un acto de traición y autosabotaje a su verdadero interior que él ya conoce, él ya sabe que traiciona su propia esencia, su propia vocación hasta cierto punto, que hay algo que ha dejado a medias y que tiene que ver con pantallas y con iluminación, que si cometiese el acto audaz de desenterrar y conducir a estudio formal y más elevado, por mucho que le cueste, el resultado sería claramente valioso. Un poco de vocación sí veo. Para mí la luna es una alegoría de mucho peso, de mucha relevancia, que alude al interior más intimista de él, a lo que él tiene en su alma, a lo que él tiene en su pasado, a lo que él ya sabe, y que ha traicionado y dejado colgado. Esto es muy importante, esta vertical. Es que, a ver, el colgado de una traición. Sí. Algo fue traicionado. ¿Qué fue traicionado? La luna. Y si traicionó la luna, es que esa luna ya ocurrió. Sí, exacto. Entonces ahí está la pista. Ahí está la pista. Porque, encima de él, porque claro, él ya sabe lo que hizo en el pasado, qué significa esa luna. Sí. Él ya sabe, por lo tanto es re fácil para él decir, ¿qué traicioné yo? Traicionaste lo que hiciste en el pasado, que tiene que ver, como dices tú, con reflejos, con luces, con pantalla, por ponerte a trabajar en forma prematura. Y lo tienes que desenterrar. Desenterrar. ¿Y qué vas a desenterrar? Lo que hiciste antes. Exactamente. Por lo tanto, ahí está plenamente ya es que es una maravilla, o sea, no es una maravilla como los mayores van dando las pistas, y como tú bien dijiste, esto no es predicción, esto es sencillamente dar los elementos. Exacto. Ahora traicionó lo que ya hizo, traicionó lo que ya hizo por trabajar, y si está bordeando, está terminando la veintena, quiere decir que entró a trabajar joven. Desenterrar, ¿qué tiene que desenterrar? A la luna. Precisamente. Tiene que desenterrar a la luna. Exacto. Y eso lo conducirá a su formación adecuada. Más superior, exacto. Más formal. Es complicado, pero le da un tesoro. Sí. Ahora. También no quiere gastar el dinero en ello, ¿no? Claro, es que a mí lo otro que me llamó la atención es que este esplendoroso papa está rodeado por cartas muy duras, excepto el as de oro, y sin embargo tiene una diagonal de oro hermosísima. Entonces, porque te fijas tú que aquí en el sector derecho, esta diagonal está con luces propias en torno a cartas muy duras. Entonces, ¿qué es lo que nos estaría diciendo? Que este papa esté tan trabado y cortado y esta diagonal tan luminosa. Pues lo primero es que claramente el patrón de dieces nos dice que no quiere invertir el dinero que le cuesta esta formación superior, pero desde luego si se atreve a perder su gran ganancia, además, el trabajo, elevará de rango su conocimiento, lo formalizará y obtendrá un tesoro más valioso. Le va a costar aquellos motivos por los cuales traicionó lo que ya era su pasión,
deben de seguir activos, pero desde luego, si la diseminación de monedas del 10 queda condensado en el tesoro, en el gran oro, lo que va a obtener es más valioso. Yo sí veo, repito, no me apetece decirle a este consultante que no tiene vocación. Sí la tiene. El alma está ahí. Y desde luego, creo que tú obtuviste la información de por qué hablamos de reflejos y pantallas aquí, ¿no? Es muy importante que esos estudios, él ya dejó unos estudios truncados, los desentierre, los formalice, se gaste el dinero, lo pase un poco mal y llegue a las de oros. ¿Sabes? Sí, antes de decir eso, claro, aquí tenemos oro tapados con pasto, o sea, obstruidos con pasto. Y uno podría decir, o no tiene la plata o no la quiere gastar. ¿Ah? Hombre, siendo vasto no la quiere gastar. Pero no la quiere, claro. Justamente, si fueran espadas no tendría la plata. Entonces, ese matiz es importante. O sea, tiene cómo hacerlo, pero está con el puño apretado y no quiere gastar algo que lo conduciría a algo muy valioso. ¿Ah? Va a pasar por un 9 de espadas, ojito. Va a pasar un poquito de penuria, pero para obtener algo muy valioso. Este es el valor que él requiere. Claro, y además este pobre papa, como está ahí aprisionado por bastos y por espada, es justamente porque él no ha tomado la decisión de gastar el dinero, primero porque está con el puño apretado, y dos porque no tiene la película clara. En este minuto no tiene la película clara. Y la película clara, la clave de la respuesta aquí es nuestra gloriosa luna. Sí. Porque es lo que él traicionó. Exacto. Porque es lo que él traicionó por entrar a trabajar. Entonces, claro, con el tablero yo le digo, bueno, y aquí tú traicionaste lo que hiciste y que era algo que te redituaba y que te sería muy valioso y que no lo querías hacer o no lo tienes claro y querías gastar la plata. ¿Qué diablo? ¿Estudiaste algo antes de entrar a trabajar en forma prematura? ¿Estudiaste algo? Exacto. Y la respuesta, y eso te lo dejo a ti, que la analices de la clave de la luna, la respuesta fue, sí, estudié animación digital. De ahí las pantallas y los brillos y los reflejos, ¿no? Porque, de ahí las pantallas, los brillos y los reflejos. Porque nos preguntábamos también, y era muy atractiva esta consulta por ello, de qué formas iban a los naipes poder decirnos qué sector, ¿no? O sea, cómo nos diría si tiene que irse a económicas o a medicina o a hostelería ¿cómo nos lo iba a decir, ¿no? Claro, o a poner un bar o... Claro. La luna y su ubicación, manejar un tablero es importante porque las ubicaciones son cosas clave, ¿no? Si la luna hubiera estado en otro sitio, no tendría por qué ser leída de esta manera. Pero estando directamente encima de él, formando parte del pequeñito pasado que permitimos para que nos hablara, estaba clarísimo. Además no había copas, no había excesos de monedas. O sea, no tienes que estudiar ingeniería porque hay muy poco oro. Efectivamente. O sea unos estudios orientados a lo económico, a lo monetario, no, hay muy poco oro. Una actividad así de relacionarse mucho con gente, ¿no? Porque humanista o sanitaria, no hay copas. No hay copas. Entonces, esto es un punto focal de pista ante algo de que uno al preguntar dice, ¿cómo diablo las cartas me van a dar la pista que me tienen que dar por el tipo de preguntas que me están formulando? Ay, pero es que el tarot siempre encuentra la forma de... ¿Te merece a ti algún comentario final? Ya, no la lectura, porque la lectura yo creo que está muy maravillosa, o sea, maravillosamente en el sentido de que las cartas lo dijeron en forma muy, muy mágica. Pero ¿algún comentario acerca del tipo de pregunta y cómo el tarotista tiene que entender
que aquí no está definiendo un futuro, sino que está obteniendo pistas sobre algo, ¿no es cierto? Claro, hay dos cosas muy importantes en esta consulta, aparte de la principal, que es que nos enamoró como pregunta, porque no es la habitual. Y uno es retener la pregunta, porque uno tiene que convertir todos los naipes en pistas sobre el camino que él está queriendo encontrar, ¿no? Y otra cosa que me gustó mucho fue la ubicación del Papa, porque al estar delante de él es confirmatorio de estudios superiores. Al estar después de desenterrar es retomar. O sea, habló muy claro el tablero, fue una consulta hermosísima. Ahora, yo quiero ya como colofón decir algo, es la importancia de la pregunta. Sí. La importancia capital de la pregunta en una consulta de tarot. Porque si tú me preguntas a mí, ¿qué debo hacer para que no me siga yendo como me está yendo? Esa es tu otra pregunta favorita. Es que esa me dejó marcando ocupado cuando me la hizo, y era un niño de 18 años, 17 años. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces las cartas se expresan a modo de consejo, no a modo de predicción. Y acá es lo mismo, o sea, la pregunta es no qué me va a pasar en el futuro, sino que a dónde oriento yo este deseo que tengo de estudiar. Exacto. Por lo tanto, las cartas responden a ese tenor y no a otro. ¿Qué Por debería ende, estudiar? ¿Qué debería estudiar? Claro, por ende, la luna toma el sesgo preciso en su contenido alegórico para responder a ese tipo de preguntas, e incluso estas espadas y estos bastos también están y también está respondiendo por negación, porque está diciendo cosa económica, no cosa Exacto, tomar en cuenta lo que no lo salió. que no, Siempre claro, es importante. claro, Sí, siempre o sea, es importante. tiene que retomar lo que hizo, pero no te vayas por el lado económico, no te vayas por el lado de la hotelería, no te vayas por el lado de una profesión Artística, humanística, o que tenga que ver con gente, de servir a gente, o algo sanitario, no. Entonces ya las cartas por omisión ya están respondiendo, además de la respuesta magistral que dieron los triunfos presentes. Y porque estábamos emocionados y entusiasmados, como ya habéis visto, quisimos compartirlo con vosotros. Así, espontáneamente y inmediatamente. Así, deseamos que lo hayáis disfrutado y que, si recibís a jóvenes que van buscando su camino, podáis emplear el tarot para iluminarles un poco. ¿Algo más? Nada más por hoy. Hasta la próxima. Besos para todos.